Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. El phrasal verb que conocerás en este video es end up. End up. Y tiene como significado terminar en un lugar o en una situación generalmente sin que se haya previsto hacerlo, siendo ello el resultado final de una serie de acciones o de eventos no planificados que pueden tener como resultado algo que pueda ser tanto favorable como desfavorable, o incluso tener un resultado neutral. Pueden llegar a tener un resultado que no tenga una mayor incidencia en la situación final, pero pues esto ya dependerá del contexto. Bien, pues esto para nosotros en el español significa acabar, terminar, finalizar, resultar o concluir, ya sea en un determinado lugar o en una determinada circunstancia. También lo podemos interpretar como arribar o llegar a un lugar, pero en este sentido interpretándolo por accidente, de manera accidental. Igualmente lo podemos interpretar como ir a parar en algún lugar. Es básicamente lo mismo y también tiene esa connotación de que sea por casualidad, de que sea por accidente. Bien, pues este phrasal verb es intransitivo y por tanto inseparable. Muy importante que recordemos que no lo podemos separar, así que su patrón gramatical es end up como expresión o como acción que en sí misma es muy específica, o también lo podemos encontrar acompañado de in, as o with, entre otros. Adicionalmente es un phrasal verb de uso neutral, es decir, que podemos usarlo tanto en contextos formales como informales, dado que se adapta muy bien a cualquiera de ellos. Bueno, pues veamos ahora sus formas. Para el pasado simple vemos que es ended. Ended. Como lo podemos apreciar, tiene una terminación ed que nos recuerda que es un verbo regular. En cuanto a su pasado participio vemos que es igual. Ended. Ended. Para su presente participio vemos que es ending. Ending. Y para la tercera persona del singular en tiempo presente apreciamos que es ends. Ends. Bien, pues veamos ahora algunos ejemplos. After some confusion, I ended up in the wrong hotel room. Eso significa, después de un poco de confusión o de algo de confusión, yo acabé, terminé, resulté en la habitación de hotel equivocada. They lost their way and ended up in an unknown town. Eso significa, ellos perdieron su rumbo, perdieron su camino y acabaron, terminaron, resultaron en un pueblo desconocido. Bueno, como podemos apreciar en este ejemplo y en el anterior, estamos haciendo referencia a acabar, terminar, finalizar, resultar o concluir en un determinado lugar por accidente, por casualidad o por error. She usually ends up being late for all her appointments. Eso significa, ella por lo general, termina llegando tarde a todas sus citas. He ended up sleeping on the couch instead of going to bed. Eso significa, él terminó durmiéndose o terminó durmiendo en el sofá en lugar de irse a la cama o en lugar de ir a la cama. Bueno, como podemos apreciar en este ejemplo y en el anterior, también estamos haciendo referencia a eso de acabar, terminar, finalizar, resultar o concluir, pero más haciendo énfasis en una determinada circunstancia. En los dos ejemplos anteriores, en el primero y en el segundo, veíamos que el énfasis estaba más en terminar en un lugar. No obstante, este phrasal verb, end up, también se puede usar con esa misma connotación, ya sea de terminar en un lugar o en una circunstancia, o incluso una connotación compartida que indique tanto el lugar como la circunstancia en un conjunto de acciones o una serie final de eventos. Sigue siendo el mismo significado, así que no nos debemos confundir con ello. Y bueno, también tenemos algunos sinónimos que podemos emplear en su lugar, como lo son wind up, result in, arrive, conclude, terminate, finish and culminate. Cualquiera de estos puede tener incluso una connotación un poco más formal, exceptuando el primero, es decir, wind up. Adicionalmente, estos sinónimos también tienen un significado, pero más general en el sentido de acabar, terminar, finalizar, resultar o concluir. Por tanto, necesitaríamos de un elemento adicional que dé esa connotación de que se acaba, termina, finaliza, resulta o concluye
ya sea de manera accidental, ya sea de manera casual o por error o dependiendo lo que sea que esté sucediendo. Pero pues esto dependerá ya del contexto. Por tanto, debemos estar muy atentos a lo que queremos decir y a qué sinónimo queremos usar, porque esto también dependerá de la situación. Por lo demás, tienen ese mismo significado de acabar, terminar, finalizar, resultar o concluir. Pero recuerda que necesitaríamos algún elemento adicional que ya estará directamente relacionado con cómo se acaba, cómo se termina, cómo se finaliza, resulta o concluye, ya sea en el lugar o en una circunstancia, o incluso compartido, como te mencionaba anteriormente, tanto lugar como circunstancia a la vez. Aquí también quiero aprovechar para dejarte un pequeño apunte o una pequeña nota, y es que end up como phrasal verb también se puede usar para indicar que se termina haciendo algo en específico. Ese algo tiene una connotación particular. Básicamente es end up doing something, y esto significa terminar haciendo algo sin poder evitarlo, sin poder eludirlo o incluso sin poder controlar eso que se termina haciendo. Esta connotación es un poco similar a lo que ya conocimos antes cuando indicábamos que se terminaba haciendo algo por accidente, por casualidad o por error. Pero en este caso tiene más una connotación de que no se puede evitar, de que de alguna manera puede hacer algo negativo y tú no pudiste evitar o no pudiste tener el control y terminaste haciéndolo. Muy diferente a cuando terminas haciéndolo por error o por distracción, que no estás como tan concentrado en el resultado final. En este caso sí está presente ese resultado que se puede tener, pero se llega a ese resultado, se termina haciendo eso, más porque no se puede evitar, porque no se puede controlar. Veamos este ejemplo para comprenderlo mucho mejor. I always end up getting upset about the same thing. Esto significa yo siempre termino enfadándome, termino molestándome por la misma cosa. Bien, como podemos apreciar, este ejemplo nos está demostrando esa connotación de que yo siempre termino haciendo algo que es enfadándome por la misma causa, por la misma razón. Y vemos esa connotación de que básicamente termino haciendo eso sin poder evitarlo. Básicamente yo ya sé que eso me puede suceder, pero termino haciéndolo de esa manera. No puedo evitarlo, no puedo eludirlo y termino haciéndolo así. Como ves, es diferente de terminar haciendo algo por accidente, por casualidad o incluso por error. No obstante, esto es muy similar a las otras connotaciones que te acabo de mencionar, pero pues ya dependerá de la situación. Solo quería decirte que esto también puede ser usado para indicar que se termina haciendo algo que no puede evitarse, que de alguna manera se puede saber que puede suceder, pero no puedes eludirlo, no puedes controlarlo y terminas haciéndolo. Igualmente te digo que esto no te debe preocupar. Recuerda que es una connotación y que dependerá de la situación. El significado no cambiará por esas connotaciones. Simplemente las connotaciones pues agregan un énfasis particular en estos casos. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido lo que significa este phrasal verb, además de cómo se usa. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. Recuerda que es nuestro objetivo. También aprovecho para dejarte mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.